Bueno, señores, bienvenido, magistrado. Y sería importante que usted nos explicara cómo opera. Sabemos que esta es una federación de estados, los Estados Unidos, que el estado de Nueva York es un estado independiente en una serie de cosas, ¿no? Que tiene su Congreso, que tiene su justicia y que hay leyes estatales y leyes federales. Pero explíquenos un poco esto. ¿Qué es la Suprema Corte de Nueva York? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes y estar dirigiéndome a su audiencia por este programa tan escuchado. Muchas gracias. Gracias, magistrado. La Suprema Corte del Estado de Nueva York, sí, es el Tribunal de Jurisdicción General. Es lo que le llamarían en la República Dominicana el Tribunal de Primera Instancia. Ok. Porque abarca todo el Estado. Hay tribunales inferiores, porque aquí hay una mezcla. En la ciudad de Nueva York opera, dentro de los 5 condados de la ciudad, opera algo que se denomina la Corte Civil del Estado de la ciudad de Nueva York. Y en los condados fuera de la ciudad opera lo que se denomina como County Court, o sea, cortes de condado. Son tribunales que están por debajo de la Corte Suprema. Por encima de la Corte Suprema y dividida en 4 departamentos están las divisiones de apelación. Y por encima de las divisiones de apelación está una corte denominada la Corte de Apelación, que es el tribunal más alto del Estado. La Corte de Apelación vendría siendo el equivalente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero para el Estado de Nueva York. La División de Apelación vendría siendo la Corte de Apelación del sistema federal, claro, pero opera como Corte de Apelación en el Estado. Y luego entonces está la Corte Suprema, y debajo de la Corte Suprema hay un sinnúmero de cortes de menor jerarquía, como le hablé, de la Corte del Condado, la Corte Civil de la ciudad, y debajo de esa o dentro de esa están la Corte de Pequeños Reclamos, que vienen siendo una decisión de la Suprema Corte del Estado de Nueva York. ¿Estamos hablando de un hecho definitivamente juzgado o puede entonces ir a otra instancia, a instancias federales? No, a la Corte de Apelación. La decisión de la Corte Suprema pueden ser apeladas a la División de Apelación. Ok, pero del mismo Estado. Del mismo Estado. La decisión de la División de Apelación puede ser apelada a la Corte de Apelación del mismo Estado. Cuando se trata de una cuestión, de un asunto de derecho constitucional, de la aplicación del derecho constitucional federal, se puede entonces pedir una revisión por parte de las Cortes Federales. Se dan circunstancias donde hay un caso que se comenzó en una corte del Distrito Federal y la Corte de Apelación Federal le pide a la Corte de Apelación del Estado que le dé lo que nosotros denominamos guidance, o sea, guíanos en cuanto ustedes en el Estado aplicarían esta regla de derecho que es de ustedes. ¿Usted puede poner un ejemplo de casos que se conocen definitivamente local y de casos que tienen que ir a jurisdicciones federales? Bueno, la mayoría de los casos que van a la jurisdicción federal son casos que envuelven asuntos de derecho constitucional. La mayoría de esos son casos penales. Por ejemplo, el caso aquí, un caso el derecho a permanecer callado ante un
interrogatorio de un policía. Entonces, People versus Huntley, vamos a ver. Una persona se arresta y considera que se le violaron sus derechos porque se interrogó sin haberle leído sus derechos. Y entonces quiere suprimir la declaración que dio. El interrogatorio. Entonces, el Estado viene a decidir una cuestión de derecho fundamental constitucional. Está en una enmienda, creo que la 5, ¿no? Esa no, es el derecho. Llama enmienda Miranda. Es el derecho a no autoimplicarse. Esa es la 5ª enmienda. También está el derecho a tener un abogado que sea competente, o sea, no una persona que vaya a trabajar en mi contra o que vaya a estar durmiendo cuando me vaya a defender. Claro. Entonces, ese Wade, ¿verdad? Esa es otra razón por la cual se va. Y ahí la Corte dijo, una persona tiene el derecho a tener un abogado. Pero no solamente un abogado, no un cuerpo ahí que esté con un corazón latiente, sino un abogado que vaya a hacer su trabajo de abogado. Sí. Y no tiene que ser el mejor. El caso del Chapo, por ejemplo. El Chapo está preso aquí. Sí, pero el caso, el Chapo lo enjuiciaron. El Chapo Guzmán, el narco mexicano. En la Corte del Distrito Sur, en la Corte del Distrito Federal. Joaquín Guzmán lo era. Sí. El caso de él se apela al segundo circuito, que es la Corte de Apelación Federal del segundo circuito. Le llaman circuito porque abarcan una serie de jurisdicciones de estados. Pero no es un caso federal, es un caso estatal. Entonces. No, es federal. Un caso federal. Sí, en caso de estos dominicanos que van a buscar allá de vez en cuando, estos son casos que pueden ser de los estados o son siempre casos federal. Cuando hay un caso de droga en Nueva York, por ejemplo, Un caso del Chapo. un caso de droga en Nueva York y una persona es extraditada, ¿esta persona va a una corte federal o va a una corte del estado? Depende de quién lo requiera. Si la investigación se hace porque hay una violación a las leyes del estado y quien investiga es la fiscalía local, pues entonces esa persona, si se extradita, viene a un tribunal del estado en la jurisdicción de esa fiscalía local que lo solicita. Pero si se extraditan porque han violado las leyes federales, van a ir al distrito, a la corte del distrito del lugar donde se violaron esa ley. Puede ser, muchos casos se ven en Miami, otros casos se ven aquí en Nueva York, en el Distrito Sur, por lo general, o el Distrito Oriental, y otros se ven en New Jersey y se pueden también ver en Filadelfia, que son los lugares donde más dominicanos hay. Y lo menciono porque estamos hablando de tradición de dominicanos hacia los Estados Unidos. Señor juez, para llegar a ocupar la posición. Al micrófono, José. Para llegar a ocupar la posición que usted ocupa, ¿todo fue normal dentro de los canales institucionales correspondientes? ¿O usted tuvo que asociarse a algún partido político, algún candidato? No, sin partido no funciona. Pero, ¿cómo es? Igual que allá. Para cortártelo, sin partido aquí no funciona. O usted, y complementariamente eso, usted por su origen hispano, latino, sufrió algún obstáculo, alguna resistencia, alguna instancia en su Pero además, carrera. ¿cuánto tiempo le toma construir? ¿Cuánto tiempo le toma construir a un juez? Claro. Para uno poder optar por la judicatura, tiene que tener un mínimo de 10 años de experiencia en el ejercicio. Como abogado. Sí, como abogado. Sí. De ser admitido como abogado, ¿verdad? 10 años, mínimo. Por lo general, hay dos formas de llegar. Una forma es que lo nombren, que lo designen. Puede ser los jueces en la ciudad de Nueva York, los jueces de la Corte de Familia y de la Corte Criminal, lo designa el alcalde de la ciudad. Okay. Llamarían el síndico. El gobernador tiene derecho de designar los jueces de la Corte de Reclamos. Ahí tenemos una dominicana ahí en la Corte de Reclamos. Los jueces de la Corte Civil son electos, o sea que son dos vías.
el gobernador, el alcalde, tienen un panel que revisan el currículum de la persona que opta por la posición que haya vacante, y luego entonces que su panel lo entrevista y aprueba, pasa por otro que entonces le dice al gobernador, le da varias recomendaciones, y al alcalde varias recomendaciones de quién ellos piensan pueden ocupar ese cargo. Por vía electa a la Corte Civil sucede algo parecido, pero el panel en cada condado tiene un sistema. Pero para elección lo presentan partidos. Sí, okay. Ahí lo presentan partidos. Tú tienes que ir a un panel que un partido convoca. ¿Y qué currículum debe tener? En la ciudad, en Manhattan, donde yo salí electo, el panel lo convocan el partido y lo componen un sinnúmero de personas que son miembros de organizaciones no lucrativas, no gubernamentales, ONG, de asociaciones de abogados, varias, que son muchas, son diversas, del Estado, locales, como el Dominican Bar Association, Puerto Rican Bar Association, que son Asian American Bar, que son asociaciones de como le llaman minority bars, o sea, compuestos de abogados de minorías, y de la Asociación del Condado de la ciudad. Ellos entrevistan a todos los candidatos y también recomiendan 3 personas. Dentro de esas 3 personas que ellos recomienden, ese proceso es completamente apolítico. Es solamente para ver si se reúnen los requisitos. Las 3 personas que ellos les recomiendan, entonces ahí entra en juego la política. Porque ahí entonces esas 3 personas tienen que salir a buscar apoyo político. Ahora, el panel está estudiando no solamente su historial como abogado, o sea, en qué materia ha ejercido, qué tipo de trabajo ha tenido, que haya tenido algún tipo de repercusión dentro de la comunidad, sino qué tú has hecho con tu licencia de abogado para ayudar a la comunidad, para ayudar al público. ¿Qué tanto tiempo tú has durado dando servicio a la gente que necesita servicio? Por ejemplo, yo cuando comencé mi carrera trabajé como abogado defensor público en Legal Aid. Yo participé dentro de la Asociación de Abogados Dominicanos, el Dominican Bar Association, dándole ayuda legal gratis a gente no solamente de la comunidad de Washington Heights, sino también gente de toda la ciudad. ¿Y te ayudaba a víctimas y a victimarios? O sea, un pro bono. ¿A los dos? Sí. Sí, pro bono. Sí. ¿A los dos, víctimas y victimarios? Sí. Bueno, porque la defensoría Allá para victimarios. Bueno, Legal Aid, la ayuda legal. La ayuda legal, yo trabajaba como defensor criminal. Okay. Ese era mi para trabajo. Los victimarios. Ese era mi trabajo. Pero en la barra de abogados dominicanos no. Eso era en mi voluntariado. Era con víctimas. Juez, Virgilio, sí. Juez, yo le tengo una pregunta. El hombre tras la historia. ¿Cómo un dominicano, abogado, termina en Estados Unidos, en Nueva York, siendo juez de la Suprema del Estado de Nueva York? Yo pregunto, ¿cuál es la trayectoria tras el juez Manuel Méndez? Mi familia emigró a los Estados Unidos en los años 60. Yo vine aquí relativamente pequeño, cursé toda mi educación desde la escuela elemental hasta la universidad. Me gradué de la Universidad de Fordham con un título de contabilidad pública. Ok. Quería ser abogado. La familia ya tenía en la República Dominicana un tío
estudiando medicina, me dijeron, vete allá, que allá tú lo haces más barato y después tú regresas y tú haces una reválida. Y precisamente mi educación legal me costó 500 pesos en la Universidad Central del Este. Toda la carrera. ¿Cómo 500 pesos? 500 dólares. Pesos Sí. dominicanos. No, 500 pesos Eso es lo que se pagaba. ¿Cuánto costaba un crédito? ¿Cuánto costaba un crédito? Claro, era la equivalencia al dólar. ¿Cuánto costaba Yo un pagaba crédito? 50 Claro, pesos dominicanos claro. por semestre. Por semestre. Claro, Diablo, y sí. tanto que uno ataca bajo su... Señores. No, pero Pero tú llegaste cuando era caro, cuando yo estaba en la UCE, eran 6 pesos con 50 centavos que yo pagaba Sí, por sí, semestre. sí, sí. Yo no 6 tengo pesos cómo con agradecerle 50 a la UCE centavos. eso. Así A la continuamos. UCE no. Ah, ok. 50 pesos por semestre. Eso es increíble. Increíble, ¿verdad que sí? Bueno, pero yo se lo digo a mis colegas, Menos que, que una que pequeña. muchos de ellos han tenido que trabajar años para pagar la deuda. Entonces, cuando usted termina en la U, se vuelve a... José, Adelante. usted termina... Usted termina en la UCE, aquí se dice magistrado, ¿no? Sí, señor. Usted termina en la UCE, magistrado, y vuelve a Nueva York. Vuelvo a Nueva York y entonces hago una reválida La reválida, en la universidad, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Fordham. Ok. De donde usted era egresado. He regresado. En ese tiempo le llamaban Foreign Lawyers Program, que era un programa que tomaba un año para certificar abogados extranjeros para que pudieran sentarse a tomar el examen de la barra de abogados. Entonces yo hice ese año De la barra de abogados estatal. estatal Ok. y federal. Claro. Ah, Porque ok. tan pronto tú eres admitido, Ramón. tú puedes entonces Ok. ser admitido en la barra federal. Ok. Ramón Mercedes, aprovecho para darte la bienvenida, un saludo. Gracias. Le dije a Eury que tú estabas llevando una dieta y dice que para dónde la estaba llevando la Qué dieta. barbaridad. Hablamos de la dieta después, sí. Indiscretos. Es el hombre La dieta por televisión que la ve. onomatopoyético. Doctor, tuve el honor de conocerte porque nuestro amigo común, el colega periodista Román Polanco, me lo presentó. Y déjeme decirle algo, que el doctor Méndez, aún ocupando ese cargo, se ha quedado viviendo en el Alto Manhattan. Ajá. Sí, para que lo sepan. Ok. Como Luis Abinader que viaja en clase. ¿Cómo se llama? Que ha seguido con su humildad, su sencillez. Doctor, quisiéramos saber, con la explicación que usted estaba dando ahorita, pero hay candidatos a jueces que tienen que pasar por un proceso de primaria, porque he conocido varios de ellos, que participan de las primarias para ser entonces el candidato oficial del Partido Demócrata y ahí entonces participan de las elecciones. Esa es una. La otra, ¿podría decirnos cuántos jueces dominicanos hay en la ciudad de Nueva York y cuál es la mayor cantidad de casos específicos del área del crimen, droga, pleito que usted ha tenido más a cargo en su magistratura? Coño, qué pregunta. Qué pregunta, Dios mío, tenía que ser. Tenía que ser. La primera, la respuesta para la primera pregunta. Le dije que son 3 candidatos, ¿verdad? 3 personas que el partido, que el panel le recomienda al partido. El partido va a elegir a una de esas 3 personas. A una de esas 3 personas. Sucede que hay veces que las otras 2 personas no quieren aceptar la voluntad del partido y se hace una primaria o Ok. que una persona que no pasó por el proceso del partido Quiere participar. de ser entrevistado por el panel quiere participar, entonces se hace esa primaria. Esa es una razón por la cual se hace una primaria. Por lo general, como ese panel está compuesto de tantas personalidades y es tan Diverso, digamos. diverso y que verdaderamente Escudriña mucho. ¿Cuál es el número de Meticuloso. miembros de ese panel? algunos 24. 24. 24. Y son personas de
¿Es un grupo homogéneo, es un grupo heterogéneo, es variado? ¿Cómo es? Muy variado, muy variado. Yo le quiero saber si hay mujeres en el grupo. De todo. O sea, yo tengo una boca muy puesta, deja que yo pregunte como yo quiero, pero que si yo quiero preguntarle si hay mujeres, yo le digo, hay mujeres. Tú dijiste heterogéneo y dijiste homogéneo. Pero si yo quiero preguntarle si hay mujeres, yo no pregunto si hay mujeres. No me comporte frente al juez, yo lo No me interpreta de español a español. Adelante, magistrado. Existe una Sí, magistrado, hay mujeres. Mira, existen organizaciones de abogados de mujeres, organizaciones de abogados de miembros de la comunidad LGBT, organizaciones de abogados dominicanos. LGBT, pero postulando para jueces. También. Sí. Muchos jueces. El panel de evaluación. El panel de evaluación, y hay muchos de los jueces que son miembros de esa comunidad también. Cada colectivo tiene sus propios grupos de representación. Yo quería hacerle dos preguntas puntuales. Y motiva su rencilla. Eso sería hay para la selección de todos los jueces. De 22 jueces dominicanos en el estado de Nueva York. En el estado completo. Sí. Hay una que ¿De qué número? ¿De cuántos jueces hay? ¿Cuántos jueces tiene el estado? Que nosotros somos 22. ¿Cuál es el porcentaje? Es bajito. Si nos vamos a los números del estado. Es bajito, pero es importante. Son alrededor de 3.000. Pero es importante. Pero es importante. ¿Y cuál es la mayor cantidad de casos específicos usted? Bueno, yo siempre he estado con excepción de un año, he estado en materia civil. La mayoría de los casos que yo he conocido son casos de responsabilidad civil. Personas que tienen accidentes laborales, accidentes en la calle, accidentes de tránsito. Y duré aproximadamente 2 años presidiendo y supervisando un grupo de jueces que estábamos encargados de un litigio, casos complejos de personas que habían sido expuestas al asbestos. A las veces. Todos los casos que llegaban a. ¿En cuál proceso se usa el asbesto? ¿Aquí en el techado? No, la construcción. En las paredes. No. Allá, mire, si yo le digo, la gente se asusta. Hay asbesto incluso hasta en el maquillaje de la mujer. Sí. ¿Cómo? Sí. El recubrimiento de. Sí. Se quitó lo lejos. Recubrimiento de tuberías, empañete de edificios antiguos, en el propio maquillaje en polvo talco se utilizó. O sea, el asbesto ha sido un gran problema y un gran cancerígeno. Así es. Entonces, se creó este litigio y me nombraron a mí como el coordinador y el supervisor del litigio en toda la ciudad. Y yo duré aproximadamente 2 años, miles de casos, presidiendo ese litigio. Y luego de ahí, el gobernador me nombró, me designó juez de la división de apelación del primer departamento. Ay, qué bien. Pero su pasión es el penal, ¿es la penal o el civil? Es lo civil. Porque la que ejerce ahora. No. En la división de apelación nosotros oímos todo tipo de casos. Ok. Sí. José. Algo nuevo, espérate, yo no hablaba. No, pero que yo le pedí. No, me toca a mí. Adelante. Pues, en lo que peleamos. No, la falta de respeto de la mía. No, pero en lo que peleamos, él hace la pregunta. Adelante. Poniendo el coordinador. Pero en lo que peleamos, él hace la pregunta ya. Mi familia sale del Peñón en los años 50 y se va a Barahona. De Barahona entonces hace la transición a la capital. Son Méndez de allá, del sur. Sí, de Méndez del sur y de Olivero del sur. Claro, ok. Y entonces. Ellos somos primos. Dejen de andar averiguando que se le cae la cédula. Yo soy Erame Olivero. Sí. Mi mamá era Olivero Méndez. Pero tú sabes la historia de los Oliveros. ¿Cuál es? No me la sé muy bien. Son Antún. ¿Cómo Antún? Antún. ¿Pero cómo Antún? Fueron ¿Cómo así? 3 hermanos Antún que llegaron a San Pedro de Macorís. Hubo uno que se peleó con los 2, se desapareció hacia el sur y allá se puso su 4º apellido, que era Olivero. Claro que sí, se lo cambió, el 4º apellido. Yo había oído de 3 hermanos, pero no sabía ese. Claro que sí, eran 3 hermanos Antún. Oportunidad para que usted haga una historia porque yo soy de Olivero.
Mi mamá era Olivero Méndez. Tiene los dos apellidos tuyos invertidos. Y mi abuelo era de Peñón. Sí, de ahí yo llegué al De Peñón. Peñón y Cabral. Le estoy diciendo primo, lo que averiguamos. Sí, Vamos diciendo sí, breve. Yo antes de Había hacer una una relación pregunta. entre la familia tuya y la de Juan Esteban Olivero. Sí, son Claro que sí. primo. Claro que Porque sí. somos primos de verdad, porque el papá de Juan Esteban y el papá de mi mamá eran hermanos. Ah, pues entonces sí. Porque ¿Viste, primo? mi abuelo. Ah, pues tú tienes un juez en Nueva York ya. Tú tienes un juez en Nueva York. Abuelo. Vamos a Pero entonces tú y yo somos primos más cerca. Esa parte ya ustedes la tienen que discutir fuera de la hora. ¿Quién no tiene un primo en Nueva No, York? la Míralo mejor ahí. parte, No, cuando tú caigas preso aquí, yo no es a digo, mí que me no, tienes yo no que digo llamar. Para ayudarte. Señor juez, Adelante. señor juez, dos cosas. Primero, si usted llega a la posición que está soportado por un partido, ya sea demócrata o republicano, y a usted le toca conocer un caso que involucre a un empresario o Colaborador del partido. o un colaborador del partido, un simpatizante, un miembro, lo que sea, ¿qué posición desde el punto de vista ético ustedes asumen aquí, tomando en cuenta el impulso, la relación política que hay con la relación jurídica? Y segundo, en nuestro país se está promoviendo un ministerio público independiente. Usted conoce los dos modelos, el de allá y el de aquí. Sí. ¿Qué usted opina sobre la posibilidad de que República Dominicana tenga un ministerio público independiente desde el punto de vista constitucional, no de la voluntad presidencial? Contestando la primera pregunta. Nosotros aquí somos apolíticos. El hecho de que tenemos que participar. ¿Dónde se produce la bifurcación si a ustedes los nomina un partido? Bueno, nos nomina un partido, eso es cierto, pero tan pronto nosotros asumimos el cargo, tenemos que desligarnos Se produce la por separación. completo Ok. de todo lo que se llame política. No tenemos contacto con esa gente. Hasta que tengamos que volver a postular. postularnos. ¿Por cuántos ¿Por años? cuánto tiempo es el cargo? El término de un juez de Corte Civil es 10 años Ok. y el de un juez de Corte Suprema es 14. Y no permite ningún tipo de relación ni de involucramiento con nada que tenga que ver con política, ni con políticos durante el periodo de Eso su lo mandato. fiscaliza una agencia. Perfecto. La otra pregunta que quedaba, José, lo último que quedaba, no, que tenemos que puntualizar. Lo último que quedaba fue lo que preguntaste sobre el Ministerio Público Independiente. Ok. Fuera algo maravilloso que se diera, porque de la única forma que se puede contabilizar, fiscalizar, es cuando hay independencia. Si un fiscal está sujeto a la voluntad de un mandatario tal o cual, pues entonces ese mandatario no se va nunca a investigar. Aquí es así. Aquí es así porque los fiscales son independientes, porque son electos independientes, no dependen de ninguna... Los fiscales locales. Eury, que nos ha preguntado, Oli, y terminamos. Perfecto. Magistrado. Zoila, tenés una pregunta. Eury. Sí, magistrado, ¿cuál ha sido el caso más complicado que usted ha tratado y el que más satisfacción le ha dado? Uno y otro. El caso más complicado que yo he tratado es el caso de una grúa que se cayó, estaba encima de un edificio, o sea, estaban construyendo un edificio. Rascacielos. Un rascacielos. Y se cayó la grúa. Esa grúa tenía una caja de bola defectuosa, que es la que le ayudaba a girar. Y sin carga ni nada, la grúa se cayó de allá arriba. Se derribó un edificio, mató al operador de la grúa y mató a una persona que estaba abajo en la calle. Y no sucedió una desgracia mayor, porque por ahí, eso fue en la 91 y la Segunda Avenida, por ahí caminaban muchos niños camino a la escuela. Ay, Dios. Pero cayó a una hora tal que aún no había niños caminando. Ay, gloria a Dios. Entonces ese caso me lo asignaron a mí para luego de ya varios jueces tenerlo. Los jueces lo tenían
El que lo tenía previamente, me lo asignaron a mí después de ese juez, porque ahí lo nombró el gobernador a la división de apelación. Okay. Porque era un caso muy complejo y no se lo dan a todo el mundo. Me lo dieron y yo ese caso lo llevé a juicio, y el juicio de ese caso solamente, por la cantidad de abogados y la cantidad de expertos, duró 11 meses. Recientemente escribieron un libro sobre el caso. Ganó uno de usted, los jurados. ¿Ganó usted ese caso? Yo no lo que gané. no ganó, él era el tercero imparcial. Yo era el juez. Él era el tercero imparcial. Tuvo que pagar la empresa 96 millones de dólares. El jurado condenó a la empresa. Julio, una pregunta que la gente no está siguiendo desde Santo Domingo, como siempre, Sol de la Mañana, un saludo para mi querido hermano y amigo Dio Astacio. Saludos para él. Pastor. Saludos para Dio Astacio. Bueno, mi pregunta, magistrado. Preguntan por las redes si el juez aquí es honorífico o cuánto gana. Parece que es un jovencito. Si eso, ¿cuáles son los beneficios que recibe el juez? No, aparte de su salario, ningún otro. Ya. Pero O sea, aquí no vale lo de plata o plomo como en Colombia. No. Bueno, acá. No he oído la... Pero se vive con un salario de juez. Se vive, claro. Míralo ahí, él vive. Se vive. Magistrado, mire, magistrado. No usan tarjeta ni aceptan regalos. No, señor, ¿No no. puede? No. Mire, Aquí. magistrado, una pregunta. Tarjeta de presentación. Una Es pregunta decir, no puede curiosa. darme como esta. Al final del día, ¿usted cómo se quita los casos de encima? No, nosotros no nos quitamos los casos, nosotros los resolvemos. ¿Usted lo lleva de la oficina para su casa? A veces yo trabajo 7 días a la semana, 10 horas diarias casi, porque por ejemplo anoche a las 9 de la noche yo estaba trabajando. ¿Y cómo se desconecta? ¿Cómo, usted se sacude? ¿Cómo se Porque desconecta? ella me dice que yo no me desconecto. Y usted no se da su trago. ¿Qué bebe usted? No. No, pero algo usted tiene que hacer. Julio, llévame suave al primo. ¿Cuántas vacaciones, Julio? Pero claro. Algo tiene que hacer. Él coge sus Usted no ve vacaciones como muñequito. normal. El problema es que lo que está en juego es algo muy importante para las partes. Sí, pero fíjese una cosa, magistrado. Muchas veces uno se lleva un caso consigo. Ahora le está hablando la psicóloga. Pero en un momento determinado usted tiene que quitarse ese caso de encima porque se identifica con alguna de las partes, porque independientemente de que usted deba ser imparcial, usted es una persona humana con subjetividades. Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones, ¿usted cómo se quita ese caso de encima? Hay gente que ve televisión, hay gente que se toma un trago, hay gente que se da un baño, hay gente que ve una película, hay gente que se da un masaje, hay gente que tiene sexo, o sea, alguna forma debe haber. Ok, ya entendí la pregunta. Bueno, yo converso con mi esposa es abogada. Entonces, conversamos y discutimos las cosas, y de esa forma yo como que medio me desahogo y visito a mi nieto. Aunque sea una hora que yo pase con ellos, ya yo me... No, es bueno aclarar lo que nos escuchan en la República Dominicana, porque ahorita teníamos una sesión, que los jueces aquí no condenan, aplican la pena correspondiente y tratan el caso. Quien condena es un jurado. O sea, no sé si el magistrado me puede aclarar eso para que la comunidad que uno escucha, porque es diferente el sistema de justicia. Claro. Sí. El jurado es el juez de los hechos. De los hechos, exacto. El juez aplica el derecho. El derecho, exacto. Entonces, cuando se hace un juicio conjurado, tanto en materia penal como en materia civil, uno le da una serie de instrucciones al jurado de cómo ellos tienen que evaluar la evidencia que ellos van a ver, o sea, que se le va a presentar a ellos. Correcto. Y luego que el caso finaliza, que se termina la fase de la presentación de la evidencia, y los abogados hacen sus conclusiones al jurado, entonces el juez vuelve y le da una instrucción diciéndole cuáles son los elementos constitutivos de la infracción en una materia penal o de la demanda en una materia civil,
y entonces cómo ellos deben de evaluar la evidencia que se le presentó de acuerdo a los elementos constitutivos. Y entonces ellos salen y deliberan. El jurado a veces le envía al juez notas porque tienen preguntas, tienen dudas o quieren ver evidencia o necesitan una explicación de algún concepto legal que uno le instruyó, que ellos no entendieron muy bien. Entonces uno vuelve y se lo explica. Y a veces lo que quieren es escuchar de nuevo testimonio y hay no se le trae de nuevo el testigo, sino que se lee la transcripción, se le lee. Ellos dicen, por ejemplo, yo quiero saber cómo se cayó, cómo sucedió el accidente, vamos a decir, para decir algo general. Y queremos escuchar el testimonio del demandante de cómo fue que él se accidentó. Se le presenta el testimonio del demandante en esa área solamente. No quiere saber de qué tipo de daño sufrió, solamente cómo se accidentó. Entonces se buscan las transcripciones, esa parte solamente, y se le lee al jurado esa parte. Bien. Finalizamos, que tenemos... Brevemente. Okay. Aquí recientemente se legalizó el consumo de la marihuana con fines recreativos. Yo no estoy hablando de usted, yo estoy hablando del derecho. Sí. ¿Usted tendría derecho, en función de esa legalización, a consumir marihuana y administrar justicia al mismo tiempo? No. Vamos a ver. No, incluso no se pueden manejar y consumir marihuana tampoco. No, manejar no, porque manejar, si eso se altera los sentidos, pues entonces te va a chocar. Pues igual. Así como yo no me doy un trago para yo subir estrado, o no puedo subir estrado si estoy en un estado de embriaguez. Pero él no lo dice simultáneamente. Él yo no no dice digo simultáneamente. que una persona que sea juez. Un consumo ocasional. Usted un fin de semana se puede fumar un cigarro de marihuana y al otro día impartir justicia No lo sobrio ya. pues tú le dijiste que no era él. No, porque no es para él. Yo estoy hablando es para un juez. Un juez. Si no está bajo los efectos de la droga. O sea, se puede. De los efectos psicotrópicos. No está violando la ley. ¿Por qué no está violando la ley? Porque no, claro, es evidente que no está violando la ley. Se está permitido. Bueno, señores, qué bueno que hemos tenido este encuentro, esta oportunidad. Lo del primo y el otro primo que le refería, aléjese un poco, porque ese primo, que lamentablemente falleció recientemente. Olivero. Pero acuérdense que él admitió que se ayudaba a la voluntad popular. Que nunca va a la verdad. Que se ayudaba a interpretar la voluntad del elector. No era así, se ayudaba a interpretar la voluntad del elector. Se ayudaba con aceite. No, pero a mí me da mucha satisfacción. Sí. Qué bueno. Familiar cercano. Coño, no es una Mi abuelo era tío de Juan Esteban. Qué bueno. Magistrado, muchas gracias. Gracias, magistrado. Cambio fuera.